Vamos a hablar hoy sobre estos puntos principalmente. Definición, historia, los objetivos del triaje, qué tipos de triaje hay. El triaje Manchester, que es el más utilizado y el que se utiliza en la emergencia donde estamos. Y, por favor, ¿podrían apagar sus micrófonos para no tener interrupciones? Ya, listo. También hablar sobre las prioridades y el tiempo de triaje, ¿no? Y finalmente vamos a hablar algunas conclusiones. Bueno, triaje, definición. En realidad la definición del triaje tiene mucho que ver con clasificación de pacientes según su estado de salud. Es un proceso de valoración clínica inicial que clasifica a los pacientes antes de la evaluación diagnóstica y terapéutica. Hay que tener presente esto, que el triaje no es la atención médica en sí, es un proceso previo. Y lo que trata de hacer es priorizar a los pacientes para dar la mayor atención a los pacientes según su necesidad, ¿no? Dar una prioridad. Y esto, recuerden siempre que el triaje se utiliza cuando hay una sobredemanda, cuando hay mucha cantidad de pacientes y no sabemos a cuál atender primero, ahí es donde es muy importante el triaje, ¿no? Entonces, bueno, triaje viene de una palabra, generalmente de la palabra triar, ¿no? Que es escoger o seleccionar. Y el objetivo se inició en las guerras de origen francés, en las guerras de Napoleón, donde un general del ejército trataba de seleccionar qué soldados podían seguir la batalla, tenían que ir a recuperarse, eran recuperables y cuáles ya no, por los cuales ya no se podía hacer nada, ¿no? Entonces, así nació el triaje de guerra. Sin embargo, ante la necesidad de muchas situaciones en salud, se ha implementado para varios aspectos, ¿no? Entonces tenemos tres reglas principales, ¿no? El triaje debe ser rápido, debe ser completo y debe ser preciso y seguro. Eso hay que tenerlo presente, ¿no? Entonces, depende de dónde se haga el triaje, lo que tenemos que hacer es primero la necesidad de atención que tiene un paciente, ¿no? Y la atención que va a tener un paciente en emergencia vamos a tener que es relacionado con su necesidad o con su sobrevida, ¿no? Si el paciente va a requerir la atención inmediata porque si no va a fallecer, ¿no? ¿Quién debe hacer triaje? Este es un problema, una disyuntiva, ¿no? La recomendación es que lo haga un profesional y debe tener un perfil, ¿no? Un perfil que tenga experiencia, buena capacidad de comunicación, que tenga discreción y comprensión, que tenga capacidad organizativa, pero a la vez tenga una capacidad de decisión oportuna, ¿no? Generalmente la recomendación es que un médico haga triaje, ¿no? Sin embargo, el médico es un personal valioso que necesita o debe aportar en distintas áreas del sistema de salud, ¿no? En algunos casos donde no hay disponibles médicos, donde faltan médicos para otras actividades, lo puede hacer una licenciada en enfermería entrenada en eso, ¿no? En los hospitales más grandes generalmente los hace un médico, ¿no? En los hospitales nacionales o de referencia, como en el Rebagliati, por ejemplo, ¿no? En otros centros de salud o establecimientos más pequeños lo puede hacer una enfermera. Los objetivos del triaje, ¿no? Son muchos los objetivos del triaje. Sin embargo, los principales es identificar rápidamente los pacientes que tienen un riesgo vital, ¿no? Hacer un registro adecuado y oportuno del paciente, priorizar en función de la urgencia, de la condición clínica, con un nivel de clasificación. También es adecuado que el triaje pueda hacer una reevaluación, ¿no? Ante el deterioro clínico, o si un paciente empeora, puede hacer una reevaluación y asignar otra categoría a la que se asignó al inicio, ¿no? El otro objetivo es derivar al área más apropiada para que el paciente se atienda de forma adecuada, ¿no?
Una distribución adecuada del personal asistencial también, de acuerdo a la necesidad de atención que se tenga en el establecimiento. Debe también saber dar información al paciente, ¿no? Se le atiende, se le da un triaje, se le da una prioridad en el triaje, pero también se le debe comunicar, ¿no? Y el objetivo también es disminuir la congestión de un servicio, ¿no? Organizando un flujo de pacientes, ¿no? Esto quiere decir que si hay una gran cantidad de pacientes, se debe distribuir de acuerdo a su prioridad, y esto también ayuda a que el personal se redistribuya de acuerdo a la demanda que se tenga en aquel momento o en aquella situación. Tipos de triaje. Son varios los tipos de triaje, ¿no? Estamos hablando nosotros de triaje en los servicios de salud, ¿no? Lo clásico es triaje primario, secundario y terciario, ¿no? Sin embargo, una clasificación un poco más compleja es el triaje primero prehospitalario, donde puede hacerse un triaje primario. El triaje primario se refiere a la zona donde ha ocurrido el hecho. Generalmente un accidente o un desastre natural donde hay múltiples víctimas, se debe hacer un triaje primario, ¿no? Un triaje secundario es, por ejemplo, cuando en esa zona ya se ha hecho un triaje inicial y se pasa a los pacientes más delicados a una zona más segura, un poco alejada de la zona del accidente o del desastre natural. Entonces se puede hacer un triaje secundario donde se pueden hacer algunas otras actividades, ¿no? Y luego vendría el triaje hospitalario, que es el triaje terciario, ¿no? Donde ya está alejado de la zona donde hubo algún evento que produjo múltiples víctimas, y el paciente se puede evaluar con mayor tranquilidad, ¿no? En el mismo hospital también puede haber triajes de varios tipos, ¿no? Puede haber un triaje de emergencia, que es a lo que nosotros nos vamos a referir en lo que sigue de la charla, pero también puede haber un triaje en un consultorio externo, por ejemplo, ¿no? Donde hay múltiples pacientes que requieren demanda, entonces también debe dárseles alguna prioridad, ¿no? Pero es para consulta externa. Hay otros triajes en ciertos servicios, por ejemplo, unidades de cuidados intensivos, ¿no? Donde el paciente requiere, hay muchos pacientes que requieren algún servicio, como por ejemplo lo que nos ha pasado en la última pandemia, ¿no? Requieren unidad de cuidados intensivos, ventilación mecánica, y no hay las, los equipos o los ambientes disponibles, y se debe hacer un triaje para ver a quién se le atiende primero. También hay otro triaje en desastres, ¿no? En desastres naturales o desastres provocados, que se pueden adaptar a las clasificaciones previas que se han mencionado dentro del prehospitalario. Sin embargo, en desastres son una magnitud mucho mayor, ¿no? Y sí tiene ciertas características. Clasificaciones, como les decía, tienen varias clasificaciones, ¿no? El triaje, por ejemplo, el triaje primario se debe realizar en el mismo lugar del accidente o del desastre. El objetivo que persigue es controlar principalmente la vía respiratoria, las hemorragias, y aplicar medidas de reanimación cardiopulmonar, utilizando equipos básicos, ¿no? Y aquí a veces se pueden utilizar también tarjetas de triaje cuando hay múltiples víctimas, ¿no? Una de las características del triaje primario es que se debe evaluar rápido, y sobre todo se debe buscar la seguridad, ¿no? Tanto de las víctimas como del personal que está atendiendo. Y por eso debe ser rápido y debe trasladarse en todo caso, si hay algún riesgo o peligro, a un triaje secundario. El triaje secundario generalmente es el que, como les decía, el paciente y el personal que está atendiendo ha salido fuera de la zona de peligro, ¿no? Y aquí es donde donde ya se pueden realizar algunas otras maniobras, ¿no? Por ejemplo, si el paciente está con hipotensión, puede incluso ponerse una vía de suero salino fisiológico hasta que el paciente sea transportado a otro ambiente, ¿no? También aquí se pueden estabilizar algunas lesiones, ¿no? También se va a evaluar con mayor detenimiento la magnitud del problema, y ya de aquí se puede coordinar incluso la transferencia de acuerdo a la necesidad o la gravedad del cuadro a algunos hospitales de mayor o menor nivel, ¿no?
Aquí ya entra equipos avanzados para comunicación y traslado, transferencia de pacientes. Ambos serán triajes prehospitalarios, ¿no? Ahora, hay distintas clasificaciones, ¿no? Distintas clasificaciones del triaje, ¿no? Por ejemplo, hay un triaje short, que es el que se puede, o sea, se ha sistematizado ante la necesidad de atención rápida y de múltiples víctimas. Se ha seleccionado o clasificado algunas actividades o medidas que se deben tomar, ¿no? Les decía que hay incluso cuando hay múltiples víctimas se puede utilizar la clasificación de tarjetas, ¿no? O por colores. Por ejemplo, aquí si se trata de sistematizar rápidamente la evaluación de múltiples víctimas, primero se evalúa si el paciente puede caminar o no. Si puede caminar por sí solo, significa que una prioridad, un paciente con verde, por decir el color, ¿no? Que va a requerir una atención posterior, no es tan inmediata. Si habla sin dificultad y obedece órdenes sencillas, entonces, si puede hacer las dos cosas, es un triaje amarillo de una prioridad intermedia, ¿no? En cambio, si el paciente tiene problemas para respirar o signos de déficit de circulación, si tiene una de las dos, el paciente va a hacer una prioridad roja, que es la que requiere inmediata atención, ¿no? Hay dificultad para la respiración o problemas podríamos decir, hemorragias o problemas de pulsos deficitarios, ¿no? Sin embargo, si en estos escenarios de múltiples víctimas, si es que hubiera ausencia de las dos, no respiran ni hay pulsos centrales, entonces se considera negro y es un paciente fallecido, ¿no? Y se trata de avanzar para atender a otros pacientes. Son situaciones muy complejas, sin embargo, a veces se tienen que tomar decisiones así de drásticas, ¿no? Y siempre recordar que en toda evaluación que se vea y existe hemorragia, se debe tratar de comprimir o controlar la hemorragia con taponamiento externo, principalmente, ¿no? Otras estrategia de triaje, por ejemplo, el triaje START, ¿no? Donde generalmente eh, se trata por paso, ¿no? El primer paso, lo que les decíamos, si el paciente puede movilizarse por sí solo o no. El segundo paso, si el paciente puede eh, ventilar, ¿no? Si no hay ningún problema para ventilar, se pasa a ver si es que el paciente tiene problemas para circulación o no, ¿no? Eh, en el caso de que hubiera problemas para respirar, se ve si hay ventilación presente o no. Se trata de abrir la vía aérea y si hay respuesta, entonces pasaría a ser una prioridad roja. Pero si no hay respuesta, se considera el paciente fallecido y pasa a evaluarse al siguiente paciente, ¿no? Luego, cuando vemos problemas de circulación, vemos si es que hay pulso radial ausente, vemos si hay un control de hemorragia, se controla la hemorragia y el paciente sigue respirando, pero con pulsos periféricos ausentes, entonces pasa a ser una prioridad o un color rojo, ¿no? Si el pulso radial está presente, significa que todavía no hay shock y lo que evalúa es el nivel de conciencia, ¿no? Si el paciente obedece órdenes sencillas, entonces esta prioridad se le da de color amarillo. Sin embargo, si no obedece, hay de prioridad roja, que significa que debe ser atendido primero, ¿no? Prioridad amarilla puede esperar una atención posterior después de atenderse a los pacientes catalogados con el color rojo. Y como le decía, lo que más vamos a ver nosotros es el triaje en urgencias, ¿no? Es el triaje que se realiza a nivel hospitalario. Generalmente todas las salas de urgencia en nuestro país están hacinadas y con sobredemanda. Todas, sobre todo en los hospitales grandes, incluso públicos como privados, ¿no? Incluso en las clínicas grandes, la demanda ha sobrepasado la oferta, ¿no? Y se debe realizar un triaje, ¿no? Esto varió y varía de acuerdo a varias situaciones. Lo más cercano que hemos vivido es la pandemia, ¿no? La pandemia de COVID. En las épocas iniciales o en las semanas iniciales, los servicios de emergencia que siempre estaban llenos se liberaron, quedaron prácticamente desiertos, ¿no?
Sin embargo, después vino la gran demanda, ya no de los pacientes comunes que teníamos, sino de los pacientes COVID, ¿no? Pasó la primera ola, bajaron la cantidad de los pacientes COVID, y lo que se satura y se llena son las áreas de pacientes con enfermedades que no son COVID, ¿no? Eso sucedió en la primera ola y está sucediendo ahora en la segunda ola, ¿no? Estamos actualmente viviendo una zona del hospital donde está prácticamente vacía de la zona COVID. Sin embargo, la zona no COVID está con una demanda súper elevada, con pacientes en pasadizo, que se demora la atención y están incluso con eventos adversos frecuentes, ¿no? Entonces, bueno, siempre cada hospital o establecimiento de salud tiene dos zonas de cómo se llega, ¿no? Se llega coordinado con una referencia de algunas zonas donde ha habido accidentes o algún incidente o de otros establecimientos, o se llega de forma espontánea, que es lo más frecuente en nuestro país y en varios países de Latinoamérica y de otras partes del mundo. Lo que sucede es que el sistema de salud no está muy interrelacionado, y el paciente va y busca lo que le parece más adecuado, ¿no? Y dice, tengo una emergencia, y se acerca a la emergencia más cercana, o incluso no más cercana, ¿no? Viene desde zonas alejadas y viene al hospital Rebagliati. ¿Por qué? Porque le dicen que ahí atienden mejor. Sin embargo, no respeta la territorialidad que tiene cada sistema de salud en el que vivimos, ¿no? Bueno, pero este es uno de los ejemplos de la demanda espontánea que se tiene de pacientes en los establecimientos de salud, y uno de los motivos por lo que se debe hacer triaje. Modalidades del triaje hospitalario, ¿no? Dentro del triaje hospitalario, y principalmente del triaje de emergencia, existen varios tipos, ¿no? Hay historia de cada uno de los tipos de triaje, ¿no? Les hablaremos de los más frecuentes, ¿no? Aquí vamos a hablar del sistema de triaje australiano, ¿no? El sistema de triaje australiano nace en el 93 con el Colegio Australiano de Medicina de Emergencia, y generalmente nace en las ciudades principales, pero posteriormente se revisa a nivel de país, y luego se aplica o se institucionaliza para todo el país, ¿no? Como les decía, el triaje generalmente trata de dar prioridades, ¿no? Y establece ciertos números de prioridades, ¿no? En este caso, por ejemplo, el triaje, bueno, el triaje estructurado significa que tiene ciertos niveles, ¿no? Y casi todos los triajes estructurados actualmente en el mundo tienen 5 niveles, ¿no? En este caso, el triaje australiano, el nivel 1 indica que requiere resucitación inmediata, o sea, atención inmediata. Al nivel 2 lo llama emergencia. Al nivel 3 le coloca el término de urgencia. El nivel 4 semiurgente, y el nivel 5 no urgente, ¿no? Esta clasificación la hace de acuerdo a las variantes fisiológicas mayores que ellos definen y agrupan, y de acuerdo a esto se le da un tiempo para atención, ¿no? Se dice que el primer nivel requeriría atención en segundos, el nivel 2, que es emergencia, una atención en minutos, el nivel 3, menos de una hora, también lo catalogan como colores, ¿no? Rojo, amarillo, verde, y el nivel 4 puede esperar horas, y el nivel 5 puede esperar días incluso, ¿no? Le coloca un color blanco, incluso que no es una urgencia ni emergencia. Otro sistema de triaje es el triaje canadiense, ¿no? También del Departamento de Emergencias de Canadá, que nace desde el 95, pero constantemente se ha ido revisando y renovando, y es el que se utiliza en ese país, ¿no? Son 5 niveles similares a los que se ha establecido en Australia, ¿no? Primero el nivel 1, resucitación, emergencia, urgencia. El nivel 4 es menos urgente, y el nivel 5 es no urgente. Sin embargo, el que más se utiliza, y vamos a hablar un poco más del sistema de triaje, es el sistema de triaje tipo Manchester, ¿no? El sistema de triaje tipo Manchester surgió en esta ciudad, en Manchester, en el 96,
Sin embargo, bueno, ¿cómo comienzas? Comienza incorporando algún síntoma o diagnóstico centinela, además tiene algunos discriminantes claves, ¿no? Y luego de esto se hizo una revisión y se seleccionaron 52 motivos por lo que con más frecuencia asistían las personas al servicio de emergencia, ¿no? Basado en la estadística del Reino Unido. Y luego se creó un software, un programa, donde se fue implementando y actualizando o revisando cada cierto tiempo. Cada 5 años se viene revisando el sistema, ¿no?, de triaje. Y también es un triaje donde considera 5 niveles, ¿no? Y de acuerdo a los discriminadores le asigna una prioridad. Aquí tenemos la prioridad 1, que le da el color rojo y como nombre le pone inmediato, donde el tiempo de atención es inmediatamente, o sea, no debe esperar nada el paciente y debe ser atendido inmediatamente. El nivel 2, que sería el muy urgente, ¿no?, donde podría esperar hasta 10 minutos. El nivel 3, que es el naranja, el 2, ¿no? El nivel 3, que es el amarillo, o sea, requiere atención urgente y el paciente podría esperar hasta 60 minutos para su atención. El nivel 4, que es el menos urgente, ¿no?, le asigna un color verde y podría esperar hasta 2 horas para su atención, ¿no? Y el nivel azul, que es el no urgente, ¿no?, donde incluso puede esperar 4 horas para ser atendido. Y los discriminadores que utiliza aquí son discriminadores generales. Para todos los pacientes va a evaluar riesgo vital, nivel de conciencia, presencia de hemorragias o no, temperatura, dolor según su intensidad y el tiempo de evolución, ¿no? Lo considera como abrupto, agudo y reciente. Y también va a evaluar indicadores específicos por cada patología, ¿no? Se pregunta el motivo de esto. Hay varias, ¿Número qué? voy a hacer en este caso, como les decía, es un fluxograma, ¿no? Aquí vamos a poner algunos ejemplos. Evaluamos vía aérea comprometida, si existe estridor o emisión de saliva espumosa por la boca, o hay respiración inadecuada, o el paciente está en shock. Cualquiera de estos indicadores hace que el paciente vaya a la prioridad 1, que es rojo, ¿no? Como riesgo vital lo considera esto, ¿no? Cualquier cese o amenaza de las funciones vitales, ese es el riesgo vital, ¿no? La vía aérea comprometida es que los pacientes que no son capaces de mantener su propia respiración durante un tiempo, ¿no? El estridor, ¿no? El estridor es un ruido producido por alguna cuerpo extraño o obstrucción o alguna lesión a nivel de la laringe o a nivel de la laringe, ¿no?, o de las cuerdas bucales de la glotis, ¿no? Entonces, esto lo considera como una prioridad roja. Ausencia de respiración por 10 segundos, esto también, ¿no? La apnea o bradipnea, ¿no? Respiración inadecuada, ¿no? En los pacientes que tienen oxigenación inadecuada o requieren mucho esfuerzo para respirar. Ausencia de pulso, ¿no? Únicamente tras la palpación del pulso central por 5 segundos, ¿no? O el paciente que esté en shock, ¿no? Signos de shock como palidez, taquicardia, hipotensión o trastorno del nivel de conciencia. Aquí, por ejemplo, en algunos casos, ¿no?, también se va a diferenciar el nivel de conciencia en niños. Una crisis convulsiva, por ejemplo, lo considera definitivamente que el paciente llegue convulsionando es una prioridad 1 y debería ser atendido inmediatamente, ¿no? El nivel de conciencia alterado, ¿no?, aquellos en los que están como somnolientos pero responden a la voz o al dolor, entonces no los considera rojos, los considera como prioridad 2 o naranja, ¿no? La historia de inconsciencia también puede ser considerada dentro de la prioridad 3, ¿no? Entonces, por ejemplo, dolor abdominal en adultos, ¿no? Si hay vía aérea comprometida o respiración inadecuada, va de frente a prioridad 1, ¿no?
Si el dolor abdominal se acompaña con vómitos de sangre o emisión de sangre fresca por vía rectal o algún otro tipo de sangrado o dolor muy intenso, se le asigna una prioridad 2, ¿no? Si el paciente viene por dolor abdominal, pero tiene una historia de vómito de sangre con heces negras, no rojas, sino negras, vómito persistente, fiebre alta, pero el resto de funciones están estables, entonces pasaría una prioridad 3, que sería amarilla. Si el paciente viene por dolor abdominal sin ninguno de los signos de gravedad previo y solamente con vómitos, un dolor reciente o problemas recientes, puede catalogarlo como verde o como azul, ¿no? Como prioridad 3, perdón, 4 o prioridad 5, que puede esperar la atención para posterior, ¿no? Muy bien, eso es lo que se utiliza generalmente en el Reino Unido y que se ha difundido por muchos países también, ¿no? Sin embargo, en Estados Unidos hay otro tipo de triaje, ¿no? Que es el índice de severidad de emergencia, que también fue implementado desde el 99 y viene revisándose constantemente, ¿no? Utiliza un sistema estructurado similar a los previos y utiliza discriminantes claves, ¿no? Donde aquí se agrega el concepto de consumo de recursos, ¿no? Como un criterio de clasificación, ¿no? Entonces, siempre aquí se va a evaluar, en primer lugar, si requiere alguna intervención inmediata para salvar la vida. Si hay riesgo de vida, entonces va a pasar a prioridad adulto. Si no es así y la situación es de alto riesgo, pero hay un trastorno de conciencia o dolor muy severo, entonces pasaría a prioridad 2, ¿no? Si no hay ninguna de estos y el paciente requiere atención y alguno de sus signos vitales está alterado, como lo vamos a ver después más detalladamente, entonces haría una prioridad 3. Pero si no tiene signos vitales alterados, requiere atención inmediata y lo que se va a utilizar es un solo recurso, es prioridad 4. Y si va a requerir varios recursos, perdón, no va a requerir ningún recurso, es una prioridad 5. Ahora vamos a hablar esto de los recursos, lo que define los norteamericanos sobre la necesidad de atención de recursos o de utilización de recursos. Entonces, cataloga también las prioridades de emergencia en 5, ¿no? Prioridad 1, el paciente eh, presenta un trastorno súbito que pone en riesgo la vida. Eso siempre es la prioridad 1, ¿no? Prioridad 2, un paciente en situación de alto riesgo, ¿no? Prioridad 3, el paciente con necesidad de múltiples exploraciones diagnósticas o terapéuticas, ¿no? Pero con alteraciones de signos vitales, ya lo vamos a ver posteriormente. Prioridad 4, donde el paciente necesita un solo recurso, ¿no? Ya sea diagnóstico o terapéutico, y requiere tratamiento ambulatorio. Y la prioridad 5, donde el paciente no necesita recursos diagnósticos o terapéuticos, y su tratamiento también va a ser ambulatorio. Ejemplo, entonces aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí dice, se usan 4 puntos de decisión clave, ¿no? Entre A y B. Bueno, A, B, C y D. Dice, necesita el paciente, ¿cómo se realiza el algoritmo para esto, ¿no? Primero dice, el paciente necesita intervención inmediata para salvar la vida. Si es sí, prioridad 1 de frente, ¿no? Si es no, se va a hacer otra evaluación, ¿no? Hay una situación de alto riesgo, el paciente está confuso, letárgico, desorientado, o hay distrés o dolor. Si es sí, prioridad 2. Si es no, pasa a una tercera evaluación, ¿no? ¿Cuántos recursos son necesarios, ¿no? Cuando es más de uno, cuando se va a requerir más de un recurso, entonces se le va a evaluar los signos vitales, ¿no? Si hay alteración de los signos vitales, o sea, si la alteración está en una zona peligrosa, y aquí lo cataloga por edad, ¿no? Menores de 2 meses, de 3 meses a 3 años, de 3 años a 8 años y mayores de 8 años. Generalmente, aquí hablamos de adultos, por ejemplo, ¿no? Si hay una frecuencia cardíaca mayor de 100, va a pasar a prioridad 2. Si hay una frecuencia respiratoria mayor de 20, pasa a prioridad 2. Y si su saturación de oxígeno es menor de 92, también se convierte automáticamente en una prioridad 2. Si no es así,
Si esto, los signos vitales o las constantes vitales están estables, entonces el paciente va a requerir varios recursos de evaluación, de diagnóstico, de tratamiento, se queda como prioridad 3. ¿Ya? Si solo va a requerir un recurso, se va a quedar en prioridad 4. Y si no requiere ningún recurso, va a ir a prioridad 5. Aquí está la lista de los recursos, ¿no? O sea, ¿qué consideran ellos recursos que se utilicen en la emergencia? Pueden ser recursos diagnósticos como exámenes de laboratorio, de sangre o de orina, exámenes auxiliares, electrocardiograma, rayos X, tomografía o otro estudio, y requiere hidratación endovenosa, ¿no? Si el paciente entonces va a requerir, es un recurso, ¿no? Medicación intravenosa, intramuscular o nebulización, interconsulta con algún especialista o procedimientos simples como un sondaje vesical, por ejemplo, o procedimientos complejos como la sedación. Entonces, no considera recursos para contarlos como criterio para hacer el triaje, la realización de anamnesis, de examen físico, exámenes en algún lugar, ¿no? La hidratación vía oral, solución salina, medicamentos vía oral, la inmunización contra el tétanos, ¿no? Llamada telefónica o consulta telefónica nada más, cuidado simple de una herida o inmovilización simple. Entonces, si solo requiere esto, podría ser una prioridad 5 y se le atiende y va de forma ambulatoria. Este generalmente es el sistema de triaje que utilizan los norteamericanos. Bueno, esa es más detalladamente lo que les comentaba, ¿no? Si va a requerir varios recursos, pero no hay no hay riesgo de vida y tampoco hay riesgo, no hay alto riesgo de complicación, se le evalúa los signos vitales, ¿no? Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y saturación. Y con eso, si alguno está alterado, va a la prioridad 2. Y si no, pasa a prioridad 3. Entonces aquí, por ejemplo, ¿no? Le ponemos uno como ejemplo, ¿no? Acude una persona a emergencia y al llegar al triaje convulsiona en su delante. Si hay convulsión en cualquiera de los sistemas de triaje va a prioridad 1 y va a ir en ese momento a prioridad 1, ¿no? Otro ejemplo, acude una persona de 72 años con hipertensión mal controlada, va a emergencia por persistente dolor intenso en el abdomen, ¿no? Y el dolor tiene una escala visual análoga de 8, es un dolor muy intenso, ¿no? Entonces hay un alto riesgo, ¿no? Esta sería una prioridad 2, ¿no? En este caso, el paciente viene con saturación 98, pero frecuencia cardíaca 110, ¿no? Si lo evaluamos acá, entonces tiene 110 de frecuencia cardíaca, va para prioridad 2, ¿no? Otro ejemplo acá. Una persona de 45 años refiere dolor hace 12 horas con hemiparesia derecha, ¿no? Glasgow 15, funciones vitales están estables. Sin embargo, por este tiempo de evolución que ya no es inmediato, ¿no? Podría pasar a prioridad 2, ¿no? Si hay una situación de alto riesgo, ¿no? Acá otro ejemplo, acude una persona, mujer de 23 años, a emergencia, refiere disuria, poliacuria, sensación febril. Sus signos vitales están estables, ¿no? Entonces, no está en riesgo de vida, no hay una situación de alto riesgo, según lo que nos manifiesta, solo es disuria, poliacuria y sensación de alta térmica, ¿no? Se le toman los signos vitales y están por debajo o fuera del rango de peligro, pero sin embargo pueden hacérsele una evaluación y si tiene fiebre van a ponerle una ampolla intramuscular para la fiebre, entonces ya son por lo menos 2 recursos que se van a utilizar, entonces sería una prioridad 3, ¿no? Otro ejemplo, una persona de 30 años a emergencia acude por dolor faríngeo de 2 días, esputo verdoso, no hay alza térmica, no hay funciones vitales están frecuencia cardíaca menos de 100, frecuencia respiratoria 20 y saturación 98. En este caso, el paciente no va a requerir ningún recurso, entonces podría ser catalogado como prioridad 5 en este caso, ¿no? Porque no se le va a poner ningún tratamiento, no amerita ningún examen, probablemente amerite tratamiento vía oral, ambulatorio, entonces va a la casa como prioridad 5. Va a atenderse en una prioridad 5 y se le va a derivar a esa
a este nivel. Ahora, este es un ejemplo de las atenciones que teníamos en el hospital antes del COVID, ¿no? Aquí comparamos las prioridades en el Hospital Rebagliati Cirujal. Desde allá, el 2017, se utiliza el sistema de triaje estructurado tipo Manchester de 5 prioridades, ¿no? Y aquí vemos la distribución de la atención. Este es un cuadro comparativo de antes de la implementación del Manchester, el azul es de antes, ¿no? Y el verde es después que se implementó, ¿no? Se ha notado alguna variación, sin embargo, lo que queremos destacar de aquí es qué cantidad de pacientes requieren atención de prioridad 1. Son la minoría, ¿no? Son entre 2 y 5% de todos los que se atienden en una emergencia. Entre prioridades 2 y 3 son la gran mayoría, ¿no? Vemos que cuando se mejora el triaje, se, se hace, aumenta la prioridad 3, ¿no? A veces mucho se sobreestima la prioridad 2, ¿no? Y prioridades 4 y 5, en realidad son una buena cantidad, sino que en este cuadro no están consideradas, porque las prioridades 4 y 5 eran derivadas a otro ambiente y no se les atendía en la emergencia, porque había mucha demanda de pacientes, ¿no? Y de acuerdo a cada establecimiento se debe organizar la forma se debe organizar la atención, ¿no? O sea, el triaje, como les decía, no es la atención médica en sí, es simplemente un ordenamiento, dar prioridades y se va a destinar a ciertos ambientes, ¿no? Entonces, para la atención de prioridad 1 existe la unidad de trauma shock o de shock trauma, que requiere la atención inmediata del paciente, ¿no? Para atención de pacientes en prioridad 2 o prioridad 3, en nuestro hospital está dividido en la emergencia de adultos donde trabajamos, está dividido en tópico de medicina, tópico de traumatología y tópico de cirugía, ¿no? Entonces, los problemas médicos que son los más frecuentes van a tópico de medicina, si son prioridades 2 o 3. Los problemas traumáticos, generalmente de extremidades, van a traumatología en primer lugar, ¿no? Y los problemas abdominales o potencialmente quirúrgicos van a cirugía, tópico de cirugía. Se ha implementado, antes de la pandemia se implementó ante la gran demanda y la deficiencia del sistema de salud, que no había citas por consultorio, la gente llegaba a atenderse por emergencia porque era el único ambiente o acceso que tenían al sistema de salud. Se implementó una especie de tópico de alivio, de atención rápida o de un consultorio externo, y allí eran derivados los pacientes con prioridades 4 y 5, ¿no? Para tratar de dar un tratamiento inicial y finalmente derivarlos a su establecimiento de salud, ¿no? Que sería la atención primaria, ¿sí? Policlínico, centro de salud donde debe atenderse dicho paciente. Después, aspectos importantes sobre el triaje, ¿no? Hay ciertas condiciones que debe cumplir un triaje, ¿no? Debe tener acceso directo al hospital, generalmente está cerca a la puerta de ingreso al hospital, y debe tener acceso también para las ambulancias, ¿no? El triaje es la puerta de entrada al hospital y el encargado de triaje debe saber qué entra y qué no entra a la emergencia, ¿no? O a la emergencia en este caso, ¿no? Eh, Al menos debe tener una cubierta adecuada, ¿no? Debe ser techado, con paredes, con el personal, para proteger al personal, ¿no? Una de las desventajas del triaje es que vas a recibir a todos los que llegan, ¿no? Y muchas veces los pacientes que no son emergentes y que no requieren atención inmediata son los que más reclaman. Y a veces hay incluso agresiones al personal que está ahí, ¿no? Y eso es uno de los problemas del que hace triaje, ¿no? Tiene que enfrentarse, bueno, no enfrentarse, sino saber enfrentarse a los problemas, sí, y tratar de resolverlos de la mejor manera, ¿no? El ambiente de triaje debe tener una iluminación adecuada para poder evaluar el contexto y al paciente en sí. Fácil acceso a la unidad de shock trauma, ¿no? Si se va a detectar un paciente de prioridad 1, debe ser derivado rápidamente ahí. Acceso o conexión telefónica o soporte informático para hacer un registro y un soporte o hacer las coordinaciones necesarias, ¿no? Se dice que incluso que hay áreas construidas o dimensiones, ¿no? Como 6 metros cuadrados a 9 metros cuadrados,
y debe tener los implementos de equipamiento básico, ¿no? Generalmente para tomar signos vitales y algunas acciones que se pueden hacer y derivar rápidamente a donde debe darse la atención definitiva del paciente. Muy bien, entonces, bueno, esto es para comentarle lo de nuestra emergencia, ¿no? Son fotos previas a la pandemia, donde lamentablemente el servicio de emergencia es el que soporta todo el peso de las deficiencias del sistema de salud, ¿no? Porque no hay citas en consulta, se me acabó la medicina, no he podido venir acá, ¿dónde voy a la emergencia? Porque es lo más rápido, ¿no? Y por eso se hace indispensable un triaje. Ahora con el COVID hemos cambiado la forma de atender. Lamentablemente estamos con mayores implementos de protección personal, ¿no? Sin embargo, esto no quita que se pueda hacer un triaje adecuado, ¿no? Casi todos los hospitales actualmente han separado, bueno, han hecho como dos sistemas de atención, ¿no? El COVID y el no COVID, porque todavía estamos en pandemia, ¿no? Y generalmente la separación de estos dos grupos de servicios que se brindan es para evitar el contagio entre ellos, ¿no? Sin embargo, vemos que se va a pasar. Los pacientes COVID van a aparecer por el área no COVID. Lo importante es detectarlo rápido y derivarlo a donde debe ir. Y en el área de COVID hay pacientes que se envían y al final no eran COVID, ¿no? Y hay que tratar de hacer la derivación adecuada. Finalmente comentaremos algo del triaje telefónico, ¿no? Actualmente la telemedicina, la atención virtual, así como la educación virtual ha tomado mucho auge y es una realidad. Y ya desde antes se hacía triaje telefónico, sin embargo, actualmente ha aumentado su cobertura y a veces es necesario que se haga con una regulación médica, simplemente para dar consejos generales, pero y para ver dónde debe ir el paciente, ¿no? Para recomendar dónde debe ir el paciente y también para poder reconocer signos inmediatos de alerta donde se puede priorizar esto, ¿no? Muy bien. Esto era lo que tenía que hablar sobre triaje en emergencia. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario.